la conversación. Estamos grabando ahorita la conversación. Bueno, ustedes ya vieron allí también las videollamadas que hicimos y también no sé si existe una duda o, perdón, alguna pregunta con referencia a la guía número 1 que vamos a realizar. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Es en el punto número 1, si no me equivoco, dice que es de realizar un resumen. Correcto, Pero así es. el resumen lo tenemos que realizar de manera digital o de forma escrita. Como esa guía, ustedes la van a trabajar primero pues en Word, ¿va? Porque tienen que escribirlo. Llegado el día de la entrega de la guía, que sería una semana antes de nuestro parcial, de nuestro primer parcial, entonces ustedes, yo les voy a subir ahí en el Classroom, perdón, en el campo virtual hay un espacio donde uno pone tareas para que ustedes da un plazo de hora para subir la tarea. Entonces ustedes ustedes deben de pasarlo a PDF, ese trabajo, y subirlo a ese espacio. Entonces, así es como lo vamos a... Entonces sí, tienen que trabajarlo. El resumen lo tienen que trabajar. Bueno, gracias. Excelente. No sé si tienen otra preguntita. Estamos también aprovechando para darle tiempo a los compañeros que se van juntando. Otra preguntita, por favor, si tienen. Si no, pues siempre tengo allí un espacio que se llama foro para que podamos... ahorita estamos hablando sobre la guía, señorita Keila. Estamos hablando sobre la guía, cómo la van a entregar. Ahorita ya la empiezan a trabajar. Entonces, una semana antes de nuestro primer parcial, vamos a abrir un espacio ahí en el, en el campo virtual, donde pues van a tener un tiempo, por ejemplo, todo el día. Yo lo puedo aperturar a las 7 de la mañana y cerrarlo a las 7 de la noche, para que ustedes puedan tener ese tiempo para poderlo entregar. Así que así es como lo vamos a hacer. Es correcto, así es. Correcto, así es. Ese día lunes tenemos clase, la última clase del primer periodo, y yo voy a aperturar a las 7 de la mañana ese espacio ahí. Como nos preguntaba la señorita Fiore ya, puede ser individual o puede ser también en pareja o en grupos de 3 hasta 8 personas. Así que ahí está la opción. Eso, la guía, ¿verdad? Sí, la guía. Hay actividades que vamos a hacer diarias. Por ejemplo, cuando nos veamos, cada lunes, vamos a estar haciendo actividades. Por ejemplo, hoy ya tenemos una actividad. Vamos a usar la wiki, así que esperamos nos pueda funcionar también, ¿no? Porque hay cosas que, pero no van a funcionar. Bueno, vamos a pasar a la parte de la exposición. Los compañeros se nos siguen agregando, así que, bueno, miramos esta... Sí, yo tengo una... díganme, Perdón. díganme, estamos para servirle, díganme. En la 3 hay un cuadro y dice método, definición de método, clasificación, utilidad y un montón de cosas más. Sí, correcto. En método, tengo que poner... Sí, ahí ustedes todavía empiecen a hacer el resumen, empiecen a hacer el mapa conceptual y espérense esta clase para llenar lo del cuadro. Lo de los métodos lo vamos a dejar para la otra semana. Ok, gracias. Pero está bien, gracias por la preguntita que nos están haciendo ahí.
No, no tiene que cambiarse, señorita Catherine. Estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos miramos esta presentación, jóvenes. Miramos esta presentación. Sí, se mira. Bueno, excelente. Entonces vamos a hablar hoy de las escuelas. Voy a tratar la manera de evacuar hoy. Quiero decirles que lo que vayamos viendo en clase va a ser mucho de la tarea que ustedes van a ir elaborando con la guía. O sea, de lo que yo voy a ir hablando, eso también ustedes la van a ir reflejando en el cuadro. Así que muy buena la pregunta que nos hizo la compañera del último cuadro, que es un cuadro de los métodos. Entonces, todavía la otra semana, como tenemos tiempo todavía, la otra semana vamos a hablar sobre los métodos. Bueno, como yo les comentaba, o hablábamos sobre la historia de la psicología, cómo evolucionó el tema de la psicología, para que pueda dar sus aportes. Entonces, la psicología se conforma por una serie de corrientes o de pensamientos. Algunos ya los hemos hablado. Por ejemplo, hablamos de la escuela estructuralista. Su mayor exponente fue Wilhelm Wundt. ¿Se acuerdan cuáles fueron sus aportes de este personaje, jóvenes? ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuáles fueron los aportes? Vamos a ver, jóvenes. O me lo escriben por mensajito, no hay problema. Y si no, yo voy a preguntar así, por nombres. Aquí los tengo. Bueno, vamos para recordarles, uno de los aportes que nos entregó Wilhelm Wundt fue el método, que fue la introspección, y también la creación del primer laboratorio de psicología. ¿De qué se encargaba la escuela estructuralista? Se ocupaba de analizar los procesos cognitivos. ¿Se acuerdan que en eso se encargaba? De cómo es que funciona la mente, cómo es que se manifiesta, y él creó ese primer laboratorio de psicología. Después apareció también otro personaje, William James, filósofo y psicólogo estadounidense. Él hablaba de la escuela funcionalista. Casi a él no le interesaba mucho el término de qué hay en la mente, sino la manera en cómo el ser humano se puede adaptar y ser funcionable en medio en el que se desenvuelve. Y él mencionaba tres aspectos que también son bien fundamentales, como es el mío yo, que es el cuerpo, la parte social, que tiene que ver con las personas, nuestro alrededor, la familia, los amigos, y él hablaba también de la parte del pensamiento, las ideas, las sensaciones, la parte espiritual. No le interesaba más qué había en la mente, sino cómo el ser humano funcionaba y se adaptaba. Pregunto, jóvenes, les pregunto, si ustedes fueran un entrenador de básquetbol y tuvieran que buscar a un integrante del grupo, ¿qué cualidades buscaran en esa persona? ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Atlético principalmente. Atlético, ¿qué más? Que tenga visión de juego. Visión de juego. Hábil. Que sea disciplinado. Que sea Que le disciplinado. guste el deporte. Y Que lo físicamente. practique Y físicamente. Que sea competitivo. Que sea competitivo. Que sea que alto. sea rápido. Que sea rápido. Muy bien, gracias. Que tenga una buena condición física. Que tenga una buena condición física. Y físicamente, ¿cómo lo elegirían? Alto. Porque Alto. si Delgado. 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 Muy pues bien. el cuerpo debe ser atlético, alto. básicamente. Si tiene cuerpo atlético, pues nuestro cerebro como que automáticamente va a relacionarlo con que es bueno en el juego. Bueno en el juego, correcto. Pero quizás si fuéramos del básquetbol, quizás lo primero que queríamos es buscar una persona alta, así, alta. Ya hemos hablado atlético, físicamente muy bien, que le gusta el deporte, excelente, pero alto. Pero claro, ustedes me mencionaron otras cualidades bien interesantes, por ejemplo, que tenga visión de juego. Pero si llega una persona de baja estatura, a los funcionalistas no les interesa si es alto, sino
que se adapte al juego. Puede ser una persona pequeña o de estatura quizás normal, a los que conocemos allá en los Estados Unidos, jugadores de la NBA, que son algo grandecito. Entonces, pero el funcionalista no le interesara si es alto, si es fuerte. No, él lo que le interesa es que se adapte al grupo, que se adapte a la competencia, que se adapte a todo eso. Puede ser de cualquier con estatura o condición física. Entonces, en cambio, al estructuralista le interesa cómo se da ese pensamiento. Y al funcionalista no, cómo se adapta a ese trabajo. Pasamos ahora a la escuela psicoanalítica, jóvenes. A la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, este médico neurólogo austriaco, en 1856, y él es el digno representante del psicoanálisis. Una rama que profundiza, una rama también de la psicología muy subjetiva también, una escuela que trata la manera de encontrarle la génesis del problema. Y él decía que él sostenía que la psiqui, porque una de las cosas que él se le atañe mucho es la palabra psiqui, se divide en diversas capas que en ocasiones se oponen una a otra. Por ejemplo, la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Si miráramos esta figura, el consciente es aquel como un iceberg, como ustedes miran esta imagen aquí, miren. Es el que en alguna medida está en contacto con el mundo exterior. Es el que logramos ver, es el que logramos entender, es el que otros también identifican y también nosotros también. Pero también está el preconsciente. Ese, en alguna medida, decía la literatura, tenemos acceso fácil, todavía tenemos acceso a través de pensamientos, recuerdos que tenemos de nuestra infancia. Y yo quiero preguntarle a 3 compañeros de ustedes. ¿Ustedes se recuerdan más o menos cuando tenían unos 4 años de algún hecho que pasó? ¿De alguna imagen que ustedes tienen? Sí, ¿De qué se acuerdan? ¿Nos puede contar? sí. Cuénteme. Me acuerdo que estaba en Kinder 4 y estaba brincando en el salón y se me desató la cinta y no le di importancia. Al ratito estaba en el suelo con mi bracito quebrado. Oh, lo siento mucho. Oiga, fíjese, ¿de qué se acuerda ella? ¿Se acuerda? Vamos a ver. Gracias por compartirnos eso. ¿Alguien más, por favor, nos quiere ayudar? Yo también me acuerdo de algo. Cuénteme. ¿Qué pasó? Cuando yo tenía 4 años e iba a preparatoria porque iba un año adelantada, me acuerdo que me llevaron al hospital porque me operaron del apéndice. Entonces yo estaba rodeada de mujeres embarazadas y el primer pensamiento que se me vino era que estaba embarazada también. Oiga, fíjese, otra idea que tenemos ahí muy bien, otro recuerdo muy bien. Muchas gracias por compartirnos eso. Vamos a ver, otra tercera persona que nos comparte. Yo tengo uno, pero es bien común. En realidad estaba en el kinder y estaba haciendo una bola de plastilina y pensé que iba a quedar arcoíris, pero me quedó una masa toda fea. Y Excel, bueno, está bien. ¿Y para usted eso fue como qué? ¿Qué sintió? ¿Agradable, desagradable? ¿Qué pasó allí? Bueno, desagradable porque, bueno, yo estaba bien, yo estaba como quedando sobre todo el mundo y entonces yo quería saber cómo funcionaba la plastilina y desde ahí me quedó que la plastilina no funcionaba de esa manera. Muy bien. Entonces, fíjense los relatos que los compañeros, yo creo que todos hicieron el ejercicio para podernos, gracias por las opiniones de las compañeras. Pero a eso, parte de ese preconsciente es esos recuerdos que tenemos.
algunos tienen que ver con situaciones que nos han llevado una impresión emocional, va junto allí. ¿Va? Quizás cuando hablemos de la amígdala, están conectados a situaciones emocionales ahí, ¿va? Que los recordamos. Ellas se recuerdan de la caída y de que se fracturó el brazo, la compañera teniendo esa experiencia en el hospital, quizás el sentirse sola, la otra persona, la última señorita que nos compartió, pues con la plastilina, puede ser que los demás compañeros se estaban burlando de ella, quizás ella no lo recuerda, pero esa impresión a ella le quedó. ¿Va? Entonces tenemos esos recuerdos, tenemos esos recuerdos. El consciente es lo que estamos ahorita, es los pensamientos que tenemos, las ideas que tenemos, lo que somos, en alguna medida algunos temores que tenemos. Y el preconsciente son aquellos recuerdos que quedaron ahí, vagos en nuestra mente y que en algún momento nos recordamos. Puede ser que ella cuando vaya a un hospital se acuerde cuando la llevaron y le pusieron yeso. La otra señorita cuando va a ver a un niño jugar con plastilina tenga un recuerdo de eso. La otra persona cuando va quizás al hospital también. Entonces tenemos esos recuerdos. Pero hablamos de otra parte, de la tercera parte que es el inconsciente, fíjense. Y aquí mencionamos esa parte, ya mencionamos la parte del inconsciente, que es lo que nos decía aquí, miren jóvenes, son poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual. Sigmund Freud hablaba de eso y él decía que muchos de los conflictos que se presentan en la etapa adulta son como consecuencia de una idea pues que se tuvo errónea o traumática de la naturaleza sexual. Por eso influye en el comportamiento humano. Esas tendencias, decía él, son inconscientes y nos crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Entonces, decía él, son inconscientes, pero poseen vida propia en este hecho de motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes, y así es como producen los principales conflictos de la vida. Entonces, todas aquellas situaciones que nos pueden producir algún tipo de trauma, puede ser que en ese momento se vuelvan, como decía ahí, en conflictos ya con la realidad que nosotros manifestamos. Hay personas que hacen cosas que no es que sean malas, pero que no son compartidas con todo el colectivo de seres humanos. Quizás voy a usar este ejemplo, no es lo más quizás adecuado, pero para ilustrar esto, y lo he utilizado en otros momentos, pero voy a tratar la manera de solamente para ilustrar esto. Por ejemplo, cuando yo era niño, este es un ejemplo, no es real. Cuando yo estaba niño, por ejemplo, a mí me pasó una impresión. Por ejemplo, yo tenía primas que me vestían de niño. Me ponían un vestido. Pero en un momento, mi papá, un macho, un hombre muy masculino, me vio así y se enojó y nos empezó a gritar. Pero por ser aceptado yo, acepto siempre ponerme un vestidito de niña. Pero cuando ya crezco, solamente es el lenguaje, las bromas que hacen los primos. Mira, te pasó esto chiquito, te pasó aquello. Pero a mí, como fue algo muy impresionante, me impresionó mucho y me quedé conectado con eso porque lo asocié a aceptación, lo asocié a que jugaba, me traía tranquilidad. Entonces, cuando yo soy adulto ahora, me gustan los vestidos. Ahora, con mucho cuidado, y porque hoy tenemos que tener cuidado con el lenguaje, a mí me gustan las mujeres, pero me gustan los vestidos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted de eso si un día
siendo su novio, usted lo encuentra con un vestido. ¿Qué diría usted, señorita? Vamos a ver. No sé si me di a entender con la pregunta. Yo me empiezo a reír. Usted se empieza a reír. Sí. Por mi parte, si mi novio haría eso, solo le preguntaría que si realmente le gusta, pues no habría ningún problema, pero si resulta extraño porque él es un hombre. Sí. Entonces le preguntaría que por qué y a qué lo induce a vestirse así, ¿verdad? También. Y pues le cuestionaría, no, nada más. Después sería como aceptarlo porque ni modo, lo quiero, Oh, ¿verdad? Y así. está bien, muy bien, está bien. ¿Qué mentes abiertas tienen ustedes? Vamos, ¿alguien más? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguien más? De igual manera, yo le preguntaría que si en realidad le gusta, pues no había problema, pero tampoco tenía que ocultarlo de esa manera, ¿verdad? Sí. Porque supuestamente en ese momento lo estamos descubriendo. Entonces yo indagaría en por qué no lo había dicho y lo ayudaría con todas las inseguridades que tiene al respecto, porque si no lo ha contado es porque tiene miedo a recibir una reacción de rechazo a las personas por el gusto fuera de lo normal que tiene. Muy bien. Oiga, eso es lo que ilustraríamos. Quizás yo me quedaría corto y quizás algún docente que vea esto, experto más, quizás diría, no, eso no es así, pero para ilustrar este punto del inconsciente, es eso. Son esas tendencias, oiga, inconscientes. Él, cuando sale a su trabajo, sale con su corbata y todo, y su saco, y él habla de carros, él habla de conquistas, pero cuando él se queda solo, él dice, se pone su vestido, y tiene varios vestidos. Entonces, crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Él sabe que si lo ve, por ejemplo, su esposa, puede hacer que piense lo peor, ¿va? Entonces, es decir, que el inconsciente posee vida propia, lo mete en conflicto. Cuando a él le pagan su salario, ¿saben qué hace él? ¿Qué creen que hace? Piensen, ayúdenme con la historia. Vamos a ver. Se va a comprar un vestido. Se va a comprar un vestido. Compra vestidos. Compra vestido. Y él no quiere, ¿va? Pero él se siente como que algo le falta y va a comprarse un vestido. Entonces, por eso dice que Se compra una pelota. no llega a eso, no, eso ya es otro nivel, ¿va? No, él solamente usa ni tacones, ni medias, no, solamente los vestidos, fíjense. Ahora, estos hechos, dice ahí, son motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes. Él en un momento entra en un pensamiento, bueno, ¿y qué pasa? Pues, y producen así los principales conflictos de la vida. Ahora, ¿qué diría una esposa si encuentra a su esposo que se acaban de casar, por ejemplo, en diciembre, hace poquito, y lo encuentra ahorita en febrero en esas fachas? Sería un conflicto ahí tan tremendo que le metería gran dificultad ahí. El utilizar, nos dice Grecia, el utilizar los vestidos o él solo poseerlo le proporciona de forma inconsciente tranquilidad, seguridad, aceptación, pero dentro de sí sabe que no es loco. Eso, muy bien. La compañera nos ha explicado muy bien esto que hablamos del inconsciente. Y póngale usted otras cosas más. Hay gente que, bueno, nos sorprendería. Hay gente que hace cosas que no las quiere hacer, pero termina metiéndose en problemas. Mientras la persona lo guarde, no hay problema. Pero si ya lo conocen otras personas, es muchas veces ahí los grandes conflictos que tenemos ahí. Ahora hablemos de la estructura de personalidad, ¿no? Según la escuela psicoanalítica, el ser humano es dirigido muchas veces por estos tres aspectos, tres estructuras de la personalidad, que son el id o ello, el yo o ego, el super yo o el superego. El yo es el que se identifica, el que conocemos, el que damos a conocer con el ambiente social. Es el principio de realidad, es el que integra. Y está el principio de placer, que es el id,
Este busca la autosatisfacción. Algunos dicen que es muy instintivo, muy animal. Le gusta el placer, como dice ahí, busca la autosatisfacción. Lo contrario del super yo, que es el que frustra todos nuestros impulsos, es el aguafiestas, el principio de perfección. Quiero decirle que hay personas que son dirigidos o son dirigidos por el id o ello, o son dirigidos por el super yo o super ego. Hay algunos que les gusta el disfrute, el placer. Hay personas que conocemos así, siempre están pensando en que si eso les gusta, si eso les atrae, si eso les trae una satisfacción. Pero está en nosotros, muy rígido. El principio de perfección procura frustrar nuestros impulsos. Entonces, Una pregunta. dígame. Un ejemplo de esto podría ser como un alcohólico que evita el consumir alcohol. Por ejemplo, un ejemplo de super yo o el super ego. Un alcohólico que va como a reuniones de alcohólicos anónimos, etcétera, 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 para evitar la búsqueda del placer, por así decirlo. Sí, ya él como identificó ya su debilidad. Podríamos entender eso de dos maneras, esa manera. ¿va? Uno es cuando identificamos ya y buscamos una solución, ¿va? Lo que dice de la persona alcohólica. Pero antes de eso, antes de caer en que eso le está trayendo problema, la bebida es su principio de placer. ¿va? No le importa lo demás. ¿va? Ahora, hay personas que les gusta la bebida, les gusta el baile, les gusta no trabajar, les gusta disfrutar, pero hay otros que son muy rígidos también. ¿no? Hay personas que también son muy rígidas, muy cuadradas, ¿no? que muy rígidos por las normas sociales. ¿no? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, dicen, no, yo no voy a tener novio hasta que llegue hasta el altar. Entonces, imagínense, muy rígido. ¿va? Otros no, otros les importa. También, dice, démosle ya, si la vida es corta, ya vino el COVID, démosle, pues la vida está voy a tener parejas cuanto tenga. ¿va? Entonces están los dos, vamos a decir, los dos polos. Y el principio de realidad es el yo, es el que integra. Y es al final el que muchas veces se expone ante ese tipo de situaciones. ¿va? ¿En qué sentido? Lo descubren alcoholizado. También, por ejemplo, lo aíslan cuando hay gente que dice, no, este es muy cuadrado, este es muy, no le gusta socializar. ¿va? Es el que se expone a que, ¿cómo se llama? Y se ve como muchas veces en aprieto, vamos a decir, ante este tipo de situaciones. Pasamos al siguiente, jóvenes. Ahí está la explicación de cada uno de ellos. Por cuestión de tiempo nos vamos a ir avanzando. Yo les voy a pedir que lo podamos leer. ¿Cuáles son algunos aportes también del psicoanálisis, jóvenes? Aquí hablamos de las etapas del desarrollo psicosexual. Y él decía que los seres humanos nos basamos en este tipo de etapas. Por ejemplo, está la parte oral del nacimiento a los 12 o 18 meses. Y como ustedes sabrán, y ustedes han notado, los niños cuando estamos, o el niño, el ser humano cuando está pequeño, todo se lleva a la boca. Entonces, su zona erógena, y él procura al bebé no solo la satisfacción de alimentos, sino sobre todo el placer de chupar o succionar. Es decir, de poner en movimiento los labios, la lengua y el paladar en una alternancia rítmica. Él quiere conocer el mundo exterior alrededor de su boca. Por eso muchas veces cuando alguien toma a un niño y el niño quiere besarlo, él piensa y dice, ay, me está besando el niño. No, lo que está queriendo es saber si es digno de confianza ese adulto. No es que lo esté besando, no, sino que lo que está es queriendo saber si ese ser que está ahí, que no entiende qué es, quién es, pero si es confiable. Igual el objeto que toma, quiere saber qué es, cómo es, si tiene algo agradable o desagradable. Claro, a su componente, a sus experiencias que maneja el niño. Hay padres que son muy descuidados, dejan que el niño agarre cualquier cosa, pero hay otros padres que son muy rígidos, ¿va? Limpian cualquier cosa y andan cuidando al niño, le pegan en la mano si agarra algo y se lo mete en la boca, o le pegan en la boca. Hay casos donde los niños, hay padres que le ponen a ciertos objetos
sustancias para que haya un rechazo. Eso, decía algunos conocedores, dicen eso al final puede traer problemas porque hace que el niño pues no disfrute la experiencia, no pase la experiencia correcta. Y es así como cuando ya es adulto pues tiene problemas con su boca, alcohol, fumar, no tiene control sobre esos elementos ahí. Oiga, quiero decir que el psicoanálisis pues es muy subjetivo, aclaremos esa parte también. Tendríamos que conocer cada caso muy, muy personal y es así donde yo les decía que el psicoanálisis no es tan sencillo utilizarlo. Después hablamos de la etapa anal. Dejamos la parte de la boca y pasamos ahora a otra etapa que es de los 18 meses a los 3 años, donde en esta etapa la parte principal de placer y conflicto potencial son las actividades en las que interviene el ano. Aquí el niño aprende, por ejemplo, a controlar o también a soltar. Esta actividad involuntaria se vuelve voluntaria. Los niños pueden experimentar dolor o placer, ya sea al retener o expulsar sus desechos fisiológicos. Entonces, en esta etapa le vamos a llamar control. Pero cuando muchas veces el niño no puede defecar, los padres empiezan a utilizar una cantidad de rituales para golpear en la pierna, hacer ruidos con la boca, darles alguna sustancia, y entonces el niño no haya que hacer. Por otro lado, hay padres también que muchos regañan al niño cuando no puede controlar. Avísele, lo regañan. Eso, decían, puede también ocasionar alguna situación que cuando llegue a ser un adulto no tenga control de muchas cosas. Entonces, esas son como las explicaciones de esta etapa. Después entramos a la etapa fálica, de los 3 a los 6 años. El órgano sexual masculino desempeña un papel dominante. ¿Va? El niño de los 3 a los 6 años empieza a tocarse, ¿va? Siente sensaciones, se le pone erecto el pene. En esta fase, las caricias masturbatorias y los tocamientos rimados de las partes genitales proveen al niño un placer autoerótico, porque allí se generan una cantidad de sensaciones. Ahora, el adulto es el que estimula esto. El adulto es el que estimula, por ejemplo, se ríe. Hay adultos que también lo tocan con los labios, ¿va? Y le hacen algunas caricias. Entonces, también en el ambiente le ponen hasta nombres. Por ejemplo, ¿qué nombres le ponen al pene o al miembro masculino? Vamos a ver. Jóvenes. Pajarito. Pajarito. Muy bien. ¿Qué más? Pilín. Palomita. Pilín, palomita. Pico. ¿Cómo? Pico. Sí. Pico. Y ahí hay una serie si lo quieren escribir, también lo pueden hacer ahí. Entonces, le ponen una cantidad Ahora, oiga, fíjense, pero también es bien diferente. Al varoncito lo dejan que ande sin la ropa interior, pero si es una niña, no es así. Entonces, hay esas diferencias. Ahora, fíjense que Freud consideraba que el clítoris es considerado por la niña como una forma de falo inferior, decía. Más adelante lo vamos a explicar con la teoría de Karen Horney, pero él mencionaba que las mujeres, perdonen que lo mencione de esa manera, envidiaban al varón por el pene, cosa que no es así. Pero él decía, las mujeres tienen el clítoris, que es un pene o un falo inferior. Aquí también hablamos del complejo de Edipo y de Electra, que es una historia griega, donde se enamoran. En el caso del varoncito, decía, hace la analogía de que se enamora de su mamá, ¿va? Quiere estar con mamá, entra en conflicto con papá, porque dice, mamá es mía, pero papá es su pareja, es una persona adulta, tiene fuerza. Y igual pasa también con la niña, que admira mucho a su papá. Entonces, esta es la etapa fálica. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el niño se está tocando? Quizás mejor cambiar las actividades hacia otra. No sobreestimularlo a través de las expresiones, ni regaños,
ni provocar como curiosidad en el niño, sino que tratar la manera de dirigir esa parte de una manera correcta. ¿Va? Muchos traumas se dan aquí. También el periodo de latencia. En esta etapa el niño se tranquiliza y vuelve a una etapa de tranquilidad porque empieza a ir al kinder, empieza a ir a su primer grado, empieza ese proceso de enseñanza. Entonces todas las fuerzas psíquicas se quedan tranquilas, que inhiben el impulso sexual y reducen su dirección. Los impulsos sexuales inaceptables son canalizados a niveles de actividades más aceptados por la cultura. Entonces, por ejemplo, leer, escribir, empieza a socializar, va a escuela de fútbol, escuela de deporte, inglés, natación. Entonces, todo eso se canaliza a través de ese tipo de actividades. Aún cuando nos molestan a esta edad, alguien nos dice, a vos te gusta Jorgito, a vos te gusta Marillita. El niño dice, uy, guácala, a mí no me gustan las niñas, uy, mucho lloran. Y las niñas dicen, no, es que los varones son muy agresivos, golpean, andan siempre sucios. Entonces, porque hay esa separación en ese sentido. No sé si ustedes, ¿qué opinan de eso que les estoy mencionando? ¿Algún comentario, jóvenes? Es cierto todo esto que usted está mencionando, porque normalmente, no sé por qué será que se realiza eso, ¿verdad? Que siempre en específico en esa edad es como que, uy, no, niños con niñas no congenian o no se llevan bien o no, este niño no, sino que es más personal lo que tienen entre sí. Muchas gracias por su afirmación ahí. Ahora, ahorita está, como decimos, en un periodo de latencia. Dormido está esa parte. Pero llegamos a la otra etapa, a la etapa genital. Y aquí entramos a la pubertad. Aquí surge la adolescencia, cuando maduran ya los órganos genitales. Ya se dan, por ejemplo, la vellosidad en los órganos sexuales. ¿Va? Ya empieza, por ejemplo, a tener ciertos fluidos que empiezan a generar qué está pasando con mi cuerpo. La voz cambia, la piel. Entonces, hay un surgimiento de los deseos sexuales, la curiosidad. En el caso de los varones, agresividad por la testosterona. En el caso de la señorita, su primer menarquia y su primer proceso de menstruación, que ya se va siendo todos los meses, ya se vuelve más sensible, ya empieza a experimentar emociones, cambios de humor. ¿Va? Entonces, aquí pues empieza otra vez la malicia, ¿va? El impulso sexual, el cual antes era autoerótico, ahora busca satisfacer a partir de una interacción genuina con los demás. ¿Se acuerdan las experiencias que tuvieron, por ejemplo, de las famosas manitas calientes? ¿Va? Andar de alguien de novio, pero solamente, bueno, en mis tiempos era así, ¿va? Pero hoy es a través del chat, hoy es a través del Messenger o del WhatsApp, ¿va? Pero ¿cuántos anduvieron así con esas novias o esos noviazgos de recreo que le llamábamos también, donde solamente en el recreo nos sentábamos a comernos una charamusca o a comernos algo? ¿Quiénes han tenido esa experiencia o lo han visto en otros? Vamos a ver. ¿Jóvenes? Muchos. Digo, licenciado. Dígame. Sí, o sea, ya en esa etapa de genital, como se dice ahí, Sí. ya todo lo hemos observado, ya sea o sea, lo hemos observado ya tanto con nosotros que también lo hemos observado, por ejemplo, cuando era en forma presencial, lo veíamos en forma de recreo, ¿verdad? Que todos esperando las novias, que llevaban su loncherita y así se ponían los dos a comer y así. Y es Entonces una... sí, o sea, ya... Muchas gracias. ¿Perdón? No, le iba a decir que es una etapa bien bonita, pues, porque uno se enamora, uno... No sé si a usted le pasó eso. Perdone que la personalice ahorita a usted. La verdad que no. No, ay, disculpe. No. Pero Tranquilo. pero uno le pasa eso, se enamora, tiene sus primeros también, por ejemplo, se cambia, por ejemplo, los póster.
allá, cuando teníamos 6, 7 años, poníamos a Mickey Mouse, ¿quién? A Peter Pan, y ya de la adolescente para allá, ya es el artista. Yo no sé qué artista es el que usted le pasó, que lo puso allá en la pared, o en el protector de pantalla del celular o de la computadora, porque se vuelve algo, ese sentimiento. Todavía no estamos hablando de relaciones sexuales, no, pero ya no sentimos ese sentimiento de la otra persona. Y ahí se acuerdan de los amores de tercer ciclo. Teníamos el típico amigo que cada año tenía novia diferente. Allá en noviembre, diciembre se estaba despidiendo de la novia. Te amo, nos vamos a ver, seguir viendo. Pero al terminar eso, el siguiente año que llegaba, o ya la chica tenía otro novio, o él ya tenía otra novia. Así que esas son como las etapas que miramos en esta etapa genital. Y también entra la parte de la rebeldía y una serie de situaciones. Aquí ya el aparato psíquico y sus componentes ya se ve reflejado. Lo que mencionábamos en este cuadrito, perdonen que lo mencione aquí, en este cuadrito donde ya se logra identificar con más claridad tanto el id, el yo y el super yo. Ya aquí, en esta etapa de la adolescencia o la etapa genital, es que ya se logra ver más marcada la estructura de la personalidad. Bueno, con esta etapa hablamos de los aportes que tiene la psicología. Otra buena contribución del psicoanálisis fue el inconsciente, que ya lo hemos discutido, que no es más que la enorme red de emociones e ideas almacenadas y a menudo reprimidas que dirigen los pensamientos conscientes y la conducta. A eso nos referimos con el inconsciente. Esas cosas que el ser humano, según la teoría psicoanalítica, lo tiene, lo manifiesta con otro tipo de situaciones ahí. Ahora hablamos de las contribuciones del psicoanálisis, jóvenes. Yo no sé a ustedes, cuando ustedes los toman de sorpresa en una situación penosa, vergonzosa, ¿cuáles son sus reacciones, jóvenes? ¿Alguien me quiere decir algo? Por favor. Creo que normalmente lo que uno hace cuando se encuentra en una situación penosa es alejarse o buscar un lugar solo si está en un lugar público, o si es dentro de su casa, si es por ejemplo en un chat, lo que hace normalmente es aislarse de esa conversación, no aparecer por días o simplemente fingir que todo está bien. Muy bien. ¿Me puede ayudar, por favor, con una pregunta? ¿En el supuesto, le parece? Claro. Vale. Si usted tuviera novio, estamos suponiendo, y usted va a un centro comercial y usted no le avisa que va a ir a ese centro comercial y lo ve agarrado de la mano de otra señorita con una rosa, una flor o un ramo de flores, ¿qué cree que le puede decir este novio? Pues la verdad, creo que esperaría a que podamos hablar. ¿Qué le dice él? ¿Qué cree que le dice él? ¿Qué cree que le dice él? Normalmente lo que dicen es que es una amiga, o no es mi rosa, o mira, no, se la estaba ahí cuidando porque es de mi amigo, o alguna de esas cosas por el estilo, porque es lo normal que lo tienden a hacer, porque es como una forma de encubrir lo que es la realidad. Muy bien. Por tal de no hacer algo fuera de sí en público. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver, a ese ejemplo, ¿qué cree que podría decir el compañero? Un caballero que nos ayude, por favor. Vamos a ver, ¿qué creen que puede decir? Vamos, valientes. ¿Qué dirían ustedes si los ven en esa condición? Pues creo que Aquí depende. Hola. Dígame.
creo que dependiera la situación, ¿verdad? Porque puede ser que sea una rosa para una amiga como un presente, ¿verdad? Sin ninguna otra intención más que solo amistad. Y puede ser digamos, la otra situación que puede ser, digamos, que soy un Casanova, ¿verdad? Y ella va con otra intención. Creo que, como decía la compañera anteriormente, No, ¿y es usted qué le mejor diría? hablar y Pero usted qué explicar le los diría? puntos. ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría? Es que depende de la No, situación, no, por no, lo mismo pero que le digo, ¿verdad? así, ¿qué le diría usted? Así, sin tanto para. ¿Qué le diría usted? Usted agarrado de la mano con las flores ahí, ¿qué le diría usted? Yo Dice, digo de que cuando, o sea, por ejemplo, si yo veo a un niño así, es sí, como que se pusiera bien penoso y no supiera nada que decir de lo asustado, que está sorprendido. Entonces, la única opción que le quedaría es disculparse y decirle, pues, la verdad. Sí, creo que eso haría, disculparme y después darle Ajá. una explicación. Yo creo que le diría, te lo puedo explicar, y así como dejando a la otra atrás, pero sí, Le diría, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dijiste antes? O algo así. sí, excelente. Muchas gracias por esa ahí. aportación. Las señoritas nos están dando clases de cómo poder enfrentar esta cosa. Pero bueno, el ejemplo que les he mencionado tiene que ver con esto que está aquí en esta pantallita, miren. Al poner al descubierto el id o el superego, entran en funcionamiento los mecanismos de defensa. Como una manera de hacer enfrentar las situaciones difíciles en las que el ego se encuentra en ese momento. Esto puede ser para todo. Por ejemplo, un trabajador que se escapa de la hora de trabajo y el jefe lo encuentra en el parqueo. O cuando los papás, por ejemplo, le dicen a los hijos, vamos a regresar, nos vamos a ir todo el fin de semana, así que cuiden la casa. Pero uno de los hijos dice, hagamos una fiesta. Y los papás llegan, se adelantan en el viaje y encuentran la cantidad de gente ahí en la casa. Entonces, el objeto principal de los mecanismos de defensa es reducir la ansiedad. En algunos casos refuerza el ego. Dice, no, es que estoy en lo correcto, pero en la mayoría de los casos son estrategias protectoras. La defensa se puede hacer de dos maneras, mediante el autoengaño. Lo que decía la compañera, ¿por qué no me dijiste que ibas a venir? O lo que decían también, no, yo cuidándola a esta señorita, estoy cuidándosela a un amigo, porque aquí me dijo que se la cuidara. Un autoengaño, o mediante la deformación de la realidad. Vos ya estás de celosa, hombre, ya estás pensando que yo aquí estoy con alguien. O decirle al papá, papá, yo, discúlpame, pero me sentí aburrido y organicé una fiesta. Los mecanismos de defensa, aquí tengo un comentario, vamos a leerlo. Exagerada, correcto, eso, muy bien. Ahora, los mecanismos de defensa reducen la ansiedad de la manera más eficaz cuando operan de una manera inconsciente, cuando salen y afloran de una manera natural también. Sin embargo, solo reducen el dolor. Pero el problema o el detonador, el problema perturbador va a seguir siempre. O sea, la persona siempre va a utilizar esos mecanismos. Esto lo podemos utilizar en cualquier manera. Por ejemplo, cuando nos descubren nuestros padres, cuando nos descubren nuestro jefe, cuando nos descubren, cuando hacemos algo que también no es correcto también. Ya les vamos a explicar esos mecanismos de defensa. Entonces, aquí encontramos algunos, miren, por ejemplo, aquí encontramos estos mecanismos de defensa. El primero es el aislamiento afectivo. Consiste en separar las emociones de la tarea que tenemos que realizar, si esta puede ser desagradable o no. Por ejemplo, ustedes como médicos, cuando vayan al hospital, va a llegar un momento en que ustedes no es que se vuelvan insensibles, sino que lo que hacen es hacer el aislamiento afectivo. Muchas veces uno de paciente llega con un dolor y la enfermera o el enfermero o el médico no hay muestras de decirnos qué le pasa, qué sucede, no, sino que ya lo vamos a atender, dice.
Entonces, uno de pacientes dice, qué insensible este, ¿va? Uy, no tiene... Pero lo que sucede es que tiene un aislamiento afectivo. Si no, ¿qué va a pasar? Siempre se va a ir triste, ¿va? ¿Cuántos pacientes no pueden llegar a un hospital? O aquellos que trabajan en call center, atención al cliente. Imagínense uno muchas veces, o el usuario muchas veces reclamando. Entonces, la persona que está ahí en esos servicios tiene que utilizar este mecanismo de defensa, el aislamiento afectivo. La otra es la compensación. Consiste en contrarrestar una debilidad real o no. Por ejemplo, ahí tenemos una persona poco atractiva, pero es bien amigable, es bien cuenta chistes. Suele pasar esto. Entonces, busca sobresalir en otro tipo de actividades. El desplazamiento, que es descargar sentimientos hostiles sobre las otras personas que no suscitan esas emociones. Por ejemplo, yo soy jefe y llamo a mi asistente y le digo, su trabajo no sirve, qué desgracia, ¿por qué no hizo bien su trabajo? Ella no me puede decir nada a mí porque soy su jefe, entonces se queda callada. Dice, sí, jefe, perdóneme, jefe. Pero ella tiene a alguien que le ayuda, lo llama y también lo regaña a ella. Ahora, igual él no puede, pero se va donde su familia, sale el niño y le grita al niño. Entonces vamos desplazando esa molestia o esa cólera o esa energía a personas que no nos han provocado ese tipo de situaciones. Claro, a mi jefe también le han llamado la atención y él se viene a descargar en mí. La fantasía consiste en realizar con una imaginación aquello que no podemos conseguir en la realidad. ¿Saben cuál es? Hazme un favor. Tráeme agua helada, por favor. ¿Saben cuál es mi problema de todos los días, jóvenes? El micrófono. ¿Saben cuál es el problema que tengo yo todos los días en la mañana? Diga, ¿cuál es? Que cuando vengo desde mi penthouse en el ascensor y llego al parqueo, no sé qué carro escoger. Fíjense. No sé si el deportivo, no sé si el todoterreno, fíjense. Un día lo voy a invitar, tengo una piscina allá en mi penthouse. No, se mira toda la ciudad de San Salvador. Ahora, hay personas que utilizan eso. ¿Para qué? Para realizar con la imaginación aquello que no podemos conseguir en la realidad. Yo, para ser aceptado quizás en un grupo, digo eso. No, yo no tengo nada de eso, lo aclaro. Tengo un mi perol por allí que parece tigre, ¿va? Rayado por varios ya. Y donde vivo, pues lo único que tengo es una pila, ¿va? Pero hay personas que utilizan la fantasía ¿para qué? Para esconder algunas cosas ahí, para ser aceptados. Es un mecanismo de defensa. La otra es la identificación. ¿Cómo se llama? Esa tendencia de incorporar al yo las cualidades de otros. Hoy no solamente los niños lo hacen con los personajes, ¿va? Superman, el Hombre Araña, no. Hay personas también adultos y eso se vuelve ya patológico. Hay personas que quieren parecerse a un artista, se cortan el cabello como él, se ponen el tatuaje, se hacen alguna cirugía, porque quieren parecerse a esa persona. La otra es la formación reactiva, jóvenes. Consiste en adoptar o expresar sentimientos contrarios. Estos jóvenes, les daría un ejemplo bien claro, es cuando se celebra el Día de las Madres. Fíjense. Hay hijos que son malcriados con sus hijos, con sus mamás, su papá, en este caso la mamá. No le hacen caso, ya adultos no la visitan, no la atienden, pues no le dan nada. Pero el 10 de mayo suben a las redes sociales la foto de la viejita ahí, diciendo, madrecita, eres lo máximo, sin vos no hubiese existido, tú eres la fuente de mi motivación, yo sin ti no haría nada, yo estoy... Claro,
en la realidad no quieren a la señora, pero para que las amistades alrededor, y entonces, claro, los comentarios es que buena madre tenés, a mala, no sabes cuándo se pierde la madrecita. Entonces, consiste en mostrar esos sentimientos contrarios a los verdaderos. La formación reactiva. La otra es la negación, ignorar lo desagradable para no enfrentarse a ello. Por ejemplo, esa persona te va a traicionar, pero decimos, no, mentira, eso no va a pasar. La otra es la proyección, atribuir nuestras faltas a otros. Por ejemplo, el ladrón juzga por su condición, sentir celos de la otra pareja, de nuestra pareja, porque nosotros somos infieles. Y la última, bueno, la otra es la racionalización, justificar las cosas. No, yo soy hombre, a mí me buscan. Cualquier tipo de conceptos que podamos tener. Y la regresión es volver a una fase anterior del desarrollo ante una situación de estrés o ansiedad. Por ejemplo, hay personas que ante una situación de crisis vuelven a tomar conductas, por ejemplo, de sentirse indefensos, llorar, volverse como niño. En este caso, muchas veces un niño, cuando su hermano va a llegar, que acaba de nacer, quiere dormir en la cuna, quiere tomar leche a través de una pacha o padecer enuresis. Y la sublimación, que es el desvío de impulsos reprimidos hacia actividades aceptadas por la conciencia. Por ejemplo, una persona que pelea en la calle, que tiene mala fama, pero es bueno para pelear. Entonces él dice, no, yo esta vida ya no la puedo llevar. Entonces, mejor le enseño a los jóvenes que viven en mi colonia, en mi casa pongo un gimnasio y entonces les enseño a pelear. Entonces, hablamos de cambiar esa conducta mala por cosas buenas. Por ejemplo, el compañero nos hablaba de los alcohólicos anónimos. Hay gente que sufrió el problema del alcoholismo y ahora pues él quiere ir a rescatar a todos las personas que beben, se mete a concientizar a las personas. Claro, porque él tiene miedo, en alguna medida, volver a caer. Entonces, él utiliza esa manera de ayudar a las demás personas. Bueno, aquí tenemos todos los mecanismos de defensa que les he mencionado, así que vamos a participar ahorita de una actividad. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Bye. Bueno, pues, espero no los haya aburrido con esta parte. Quiero que hagamos lo siguiente. De los mecanismos de defensa que hemos hablado en este momento, usted me va a elegir, quiero ver aquí, me quiero ir a la parte del campo virtual. Vámonos al campo virtual, por favor. ¿Les parece? Ahí en el campo virtual vamos a hacer una actividad asincrónica. ¿En qué parte? Váyanse a la parte donde dice febrero. En las preguntas. Puche febrero. Y ahorita yo le voy a abrir un espacio que se llama Wicca. No la ven todavía, pero ya la vamos a ver. Disculpe, ¿es la parte donde dice la primera semana de febrero o febrero? Febrero, donde dice febrero. Es que... Gracias. Ya me aparece mecanismos de defensa. Ahí les aparece una Wicca. Lo que vamos a hacer... Quiero ver si lo puedo... No me aparece nada.
Ya se la voy a... A mí tampoco. Aquí está. Miren, ahí está la sección 1. Aquí hay... yo estuve ahí siguiendo una indicación. Después voy a arreglar esto. Púchenme. Quiero ver aquí donde dice... Bueno, Solo deben dar refresh a la página. sí. Vale. Aquí aparece a la par de semana, aparece febrero. Entonces, púchenlo allí. El de arriba el que está a la par de enero no lo puchen. Entonces, ahí en febrero les va a aparecer la Wicca, se llama Mecanismos de Defensa. Lo vamos a abrir. Y entonces ahí nos va a aparecer la indicación. Usted va a elegir 2 mecanismos de defensa. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Me ayudan, por favor? Sí. Entonces, Sí, van sí. ustedes Sí. a elegir 2 mecanismos de defensa. Y nos los va a explicar a través de una historia. Usted va a crear una historia, así como yo las he creado, o más o menos he creado una historia. Las va a poner aquí en el... Fíjense que sale más cómodo ponerlas en el comentario. No sé por qué pasa eso, pero aquí en el comentario ustedes pueden poner las 2 historias. Sí, es el que dice el mecanismo. Eso es la única Wicca que hay. Excelente. Entonces, ustedes se van a ir a comentarios y ahí ustedes me van a poner 2 historias, pero por favor les voy a pedir que no me pongan cuál es el mecanismo de defensa, sino que ustedes pónganme ahí. Había un niño que iba por el campo y bueno, y ahí, entonces ustedes van a contarnos esa historia. La vamos a tener abierta todo el tiempo hasta las 3:30, pero como a las 2:50 yo voy a chequear cómo está la Wicca y por un mensajito, vamos a las 2:50 a 3 de la tarde, voy a abrirles un chat. Que siempre va a llevar el nombre de mecanismos de defensa. Entonces ahí yo le voy a pedir a 3 o a 4 compañeros que quizá voy a utilizar esa palabra, nos adivinen o acierten cuáles son los mecanismos de defensa de algunos de los compañeros. Entonces, como ahí vamos a tener el chat abierto, entonces el compañero va a decir, sí es ese. Sí, ese mecanismo que yo puse en la historia, ese es el que acertó nuestro compañero. ¿Se comprende lo que vamos a hacer en este momento, jóvenes? Una preguntita. Díganme. ¿Quiere las 2 historias en un solo comentario o quiere en un comentario una historia, después otro comentario la otra historia? Mejor me gustaría las 2 de un solo, la suya en un solo comentario. Las 2 historias para no estar buscando las 2 historias, Okay. sino que en un solo Okay. bloque, póngame ahí, vaya, no, ya no nos vamos a volver a esta conexión, sino que las respuestas o la actividad la vamos a comentar a través de un chat que yo les voy a abrir allí en el campo virtual como a las 3 de la tarde. Entonces Una yo consulta. dígame. ¿Qué tan larga tiene que ser la historia? Tiene que ser larga como para que la podamos comprender. Sí, para que la podamos comprender. Si usted en 10 rengloncitos nos explicó el mecanismo de defensa, excelente. Claro, que no vayan a hacer 2 páginas, porque no, muy largo, pero no le podría decir cuánto. Usted me va a ir midiendo ahí. Entonces usted me lo ubica ahí y entonces las dos historias que tienen, usted va a elegir de los
Mecanismos de defensa, 2. Y le va a poner su historia, no le va a poner el nombre, sino que nosotros vamos a acertar cuál es ese mecanismo de defensa. Sí, yo voy a avisar, yo les voy a decir, en este momento ya está abierto el chat. Métanse, por favor. Yo voy a mandar un mensajito a todo el grupo para que nos conectemos en el chat. Bueno, entonces, ¿quedamos así o hay alguna preguntita, por favor, que nos hagan? ¿Esto se va a publicar en comentarios o en historia? Me gustaría mejor en comentarios. Quiero ver. Aunque si gusta mejor, ay hombre, fíjense que les soy bien sincero, estoy aprendiendo un poquito de esto. Pongámoslo en comentarios. Si lo hacen también en historia, vamos a chequear las dos, ¿les parece? Vamos a chequear las dos opciones ahí. Vaya. Entonces, jóvenes, quedamos así para que podamos trabajar. Vamos a tener desde las 2:10 hasta las 3 de la tarde para hacer este tipo de actividad. Bueno, entonces nos vamos a desconectar de aquí, jóvenes.